cambiar de tema y vamos a hablar de otro de los asuntos que tuvieron a los peruanos pegados a sus televisores. Es que esta semana se liberó a Maritza Garrido Leca, se excarceló porque ella cumplió su pena, ¿no es cierto? Y fue en medio de una parafernalia mediática que, bueno, pues, que era de entenderse, era uno de los rostros visibles de la cúpula de Sendero Luminoso. Y esta historia, pues, ¿no?, de la pituquita Miraflorina que devino en terrorista, aunque hay algunos coleguitas despistados que quieren decir, momentito, ¿por qué le dicen terrorista? Si ella solamente fue condenada por encubrir ¿a quién? Por encubrir al líder de la organización terrorista y criminal Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Ahora, no perdamos de vista que Maritza Garrido Leca es una más de los 5.000 sentenciados por terrorismo que ya recuperaron su libertad porque cumplieron sus condenas. No perdamos de vista que detrás de Maritza Garrido Leca van a salir en libertad otros mandos de Sendero Luminoso, quizás más importantes que ella, más importantes y más peligrosos, como por ejemplo Marta Huatay. ¿Y por qué es más importante estar atentos a eso? ¿Por qué? Porque el tema fundamental es que estas personas que salen jamás se arrepintieron de la ideología que suscriben, que es la ideología del pensamiento Gonzalo, ese que, como dice Abimael Guzmán, se queda acá, aunque la gente pase. Esa ideología que sustentó el baño de sangre que padecimos los peruanos, el pensamiento Gonzalo, que sigue siendo reivindicado por los que salen de prisión y no se arrepienten, y por los que ahora pretenden reciclarse en la vida política como organismos políticos de fachada. Y estoy hablando de Movadef, estoy hablando de CONARE, estoy hablando del FUDEP. Estos organismos que pretenden, aplican las directivas que Abimael Guzmán dicta desde la base naval del Callao, y eso lo saben los organismos de inteligencia y lo saben los estudiosos del fenómeno terrorista. ¿Cuál es esta nueva estrategia de Sendero Luminoso? Infiltrarse en la sociedad a través de reclamos justos. En cuanto a huelga, paro, protesta, manifestación, ahí está Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Con la idea de arrinconar al gobierno de turno. Qué peligroso es eso, cuando el gobierno de turno es un gobierno débil y que navega encima en aguas políticamente turbulentas. Ojo con eso. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Está saliendo en este momento Maritza Garrido Leca, le estamos viendo ella caminar. Maritza. De pronto esos pasos que había esperado más de 2 décadas la llevaron directamente a enfrentar los disparos de los flashes y las preguntas. Pero aún en el tumulto y los cuestionamientos, la celadora de Abimael Guzmán guardaba un silencio inquebrantable. ¿Se arrepiente de lo que ha hecho? ¿Le pide perdón al señora Maritza? Maritza Garrido Leca no habló, como si lo hizo al día siguiente de la captura del siglo, cuando defendió a gritos al más grande genocida del país. Por el tono de voz, la postura, la forma de la mirada, ves a una mujer rebelde, ves a una mujer llena de odio, de ira, pero además muy convencida de sus creencias, de su doctrina. Un pensamiento que ni la dureza de la cárcel logró cambiar a lo largo de los años. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. No tengo nada de lo que arrepentirme. Y el acuerdo de paz no me arrepentirme. 25 años después, la bailarina del terror dejó la cárcel, sin pagar un sol de reparación civil, usando una casaca marrón, una pañoleta y un peinado sencillo. Blindada por ese silencio que solo rompió al reencontrarse con su hermano Jaime, gerente de la empresa constructora de su familia. Una vez allí, nuevamente quedó en evidencia lo complejo de su mente. Cuando viene la prensa, ella logra abstraerse
porque significa que tiene una personalidad tan definida y que sabe ignorar ciertas cosas que le molestan. En algunos casos puede llamarlo frescura, cinismo, ¿ok? No le importa, porque ha pasado tantos años y está cerca de su familia y no quiere que le roben su momento. El silencio, no querer declarar, el silencio dice mucho cuando si una persona sale después de 25 años y no habla, obviamente no va a querer reconocer un error, porque si callas te van a preguntar, ¿te arrepientes? No dice nada, y el que calla otorga, ¿no? ¿Estamos al final o al inicio de una nueva guerra contra el terror? ¿Qué papel jugarán los excarcelados en un grupo delincuencial que con un nuevo maquillaje exige amnistía para el gobierno? Pero muertos más, muertos menos, sí hubo muertos, pues, ¿no? Claro, pero llega un momento en que ese dolor por los muertos, por los seres queridos que han fallecido, tiene que supeditarse al interés general de la sociedad, pero aquí se aplican las leyes y la reclusión sin considerar su condición de adulto mayor, ¿no? Entonces ya pienso, pagó con su delito y debe de ser liberado. ¿Qué implica realmente la libertad de Maritza Garrido Leca? Maritza Garrido Leca es el Abimael Guzmán con rostro de mujer. Ella es la sucesora de Miguel Guzmán Reynoso. En 1992, meses antes de la caída del más grande asesino del país, el Perú se desangraba. Emboscadas, asesinatos, coches bomba que comenzaron tiñendo de muerte al interior del país y luego a la capital. Por entonces, el llamado presidente Gonzalo creía que su objetivo de llegar al poder por las armas estaba a punto de concretarse y se trasladó a Lima, poniendo su seguridad en manos de una bailarina cuya apariencia inofensiva escondía a una curtida terrorista. Bajo el cuidado de Maritza Garrido Leca, el genocida ordenó el asesinato de María Elena Moyano y los atentados a Canal 2 y Tarata. Una de las víctimas que pueden apreciar ustedes es una señora de avanzada edad. Con ella Guzmán se sentía seguro. Grave error. Las veces que salía no salía normal. Lo primero que salía a ver a ambos lados, izquierdo, derecho. Y si tenía que entregar algo, miraba a cualquier persona desde sus pies hasta la cabeza. Ese exceso de celo, la personalidad que tenía, eso nos llamó la atención. Y de alguna forma en estos tiempos yo puedo reafirmarme que ella de alguna forma con todo excesos de empleo llegó a la caída de su organización. Guiados por los inseguros pasos de la bailarina, el 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, GEIN, logró la captura de Abimael Guzmán y su cúpula. Al fin y al cabo, al hombre le puede quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie lo mate. Y si uno muere, esto quedan los demás. En ese momento comenzó la caída de la banda criminal que tenía controlados penales y universidades. Pero 25 años después, Maritza Garrido Leca no es la primera ni será la última en recuperar su libertad. Hasta hoy, 5.000 sentenciados por terrorismo han vuelto a las calles. ¿Ellos serían capaces de arrepentirse? No. Así de claro. Así de claro. Es una agrupación mesiánica, ¿cierto? Que tiene están encuadrados dentro de un pensamiento y no se van a salir de él. Pero 25 años después, con la dureza de la cárcel, tampoco así. No, de ninguna manera. Solamente aquellos que ellos le llaman capitulan desde el inicio, como por ejemplo Feliciano, ¿no?
Guzmán nunca hizo la guerra, pero sí mandó matar a muchos, ¿ya? Y él se da la gran Lima con su mujer. Este Guzmán es un puesto de oro, no sé hoy día que será un gato domesticado, pero antes era un maldito genocida, he dicho que es un psicópata. Y es que de los altos mandos, solo Óscar Ramírez Durán renegó de Guzmán. Los demás, en prisión o en la calle, estarían llevando a cabo una nueva y peligrosa etapa, el Plan Amanecer. El Plan Amanecer tiene dos brazos ejecutores. Uno, la infiltración en sindicatos, y otro, la infiltración en lo que son conflictos sociales. Es decir, lo que ellos están planteando a través del Plan Amanecer es incendiar las protestas. Para incendiar las protestas necesitan colectivos que organicen huelgas o otros colectivos que se infiltren en las mismas. En el caso de sindicatos, ya hemos visto lo del CONADE Sur. Ahora lo que viene el próximo año es una gran huelga nacional y también están planeando hacer lo mismo con la CGT. Según la policía, existen al menos 30 agrupaciones prosenderistas actuando en el país y el extranjero, infiltrándose con la llamada protesta inteligente, es decir, tomando reclamos sociales justos para introducir su pensamiento extremista. Nosotros no podemos darnos el lujo hoy de tener actitudes laxas, de tener posiciones edulcoradas, de que les damos la oportunidad. No, ellos se han vestido de demócratas, se han vestido de pacifistas, pero en el fondo no lo son. ¿Qué lo demuestra? El hecho de haberles incautado documentos secretos en las que dicen que están armando su ejército guerrillero popular. Aquel que plantea la paz, tiene documentos secretos que dicen Ejército Guerrillero Popular? Solamente ellos. Toda esta acción tendría por consiguiente sabotear este gobierno. Obviamente con protestas inmanejables, imagínate, ¿a dónde va a ir el país? Por ejemplo, lo de CONADE Sur, ahora le está costando el puesto a la ministra de Educación. En la protesta que se tumbó a la ministra y a todo el gabinete, la policía confirmó la infiltración de senderistas excarcelados, así como presuntos vínculos de Pedro Castillo con Movadef. Es una persona que hoy día preside el Comité de Lucha de la Unificación en la lucha de las dos facciones del Sendero Luminoso. Pero las protestas sociales solo serían la segunda parte de un plan iniciado en 2008 con la creación del Movadef, el brazo político de Sendero, que maquillando la historia ha infectado mentes jóvenes que hoy exigen amnistía para el asesino. Pienso, pagó con su delito y debe de ser liberado. En total, casi 70.000 muertes. 28% sí atribuido a los militares, pero lo demás le corresponde a lo que ocurrió con Sendero Luminoso y el MRTA. Eso se paga con 25 años de... La Comisión de la Verdad. Antes del informe de la Comisión de la Verdad, todos los organismos de derechos humanos decían que el 98% de los muertos es del Estado, de la Fuerza Armada. Sí, revise. Pero muertos más, muertos menos, sí hubo muertos, pues, ¿no? Claro. Pero llega un momento en que ese dolor por los muertos, por los seres queridos que han fallecido, tiene que supeditarse al interés general de la sociedad. Pero aunque lo niegan, el Movadef, aquel que intentó inscribirse como grupo político avalando el asesinato contra los que consideran representantes del viejo Estado, tendría hoy como nueva fachada el Frente de Unidad de Defensa de Pueblos del Perú, FUDEP, el nuevo vientre de alquiler para introducir el pensamiento Gonzalo en política. Sí, en el FUDEP está el Movadef. Es parte de los frentes, como también están los compañeros del partido político Runamase, como los compañeros de la Coordinadora Patriótica de Liberación Nacional. ¿Abimael Guzmán es el que dirige el Movadef? No, de ninguna manera. No lo dirige ni nunca lo ha dirigido, ni el Movadef se ha constituido por alguna directiva de él. Eso no lo pueden probar. ¿Está Abimael Guzmán detrás de la formación de Movadef? Por supuesto. Él está actuando bajo órdenes de Abimael. Así lo dictó y así lo está cumpliendo. Él dice que no se ha podido probar hasta ahora. Por favor, él sabe perfectamente que nosotros sabemos y tenemos las pruebas suficientes. Las pruebas fueron encontradas en 2014, en 2 años de la Operación Perseo. Documentos y escuchas legales que ligaron a Guzmán y Artemio a la creación del Movadef, ordenando la detención de 28 de sus miembros. Increíblemente, todos fueron liberados y 3 años después aún no hay acusación fiscal. Así, sin respaldo legal, la policía y expertos advierten de la peligrosidad de la salida de Maritza Garrido Leca y de Marta Guatay, liberada en 20 días.
Marta Guatay fue una señora que bajo la cubierta de una profesión tan noble que es el derecho, se encubrió y armó Socorro Popular. Ella sabe perfectamente, en competencia con el responsable del Metropolitano, por competencias en quién mata más gente. Marisa Garrido Leca no es cualquier cuadro, es una psicópata. Como psicópata es una asesina. No solamente es una fiel seguidora de Leonel Guzmán, es un cuadro altamente ideologizado. Hay que tener mucho cuidado con ella. Ella es el nuevo Leonel Guzmán, con rotos de mujer, obviamente. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero aún estamos a tiempo. Aún podemos evitar tanto dolor. La memoria histórica no solamente es responsabilidad del Estado y de las autoridades, es también de los padres que sufrieron, que pasaron por este momento duro para el país. Hoy nos toca hacer todo nuestro trabajo. No hay nadie en el país que pueda decir a mí no me toca hacerlo. Si no lo hacemos, bueno, tendremos más lágrimas en el futuro, más viudas, más hijos huérfanos y abandonados.